que Estados Unidos acaba de decir que, bueno, ok, se van a quedar en la OTAN, pero sin embargo, hay unas cositas que hay que cambiar. Le acaba de exigir a sus socios elevar el gasto militar al 5% de su Producto Interno Bruto. Así como lo acaban de escuchar, hay una cantidad de países de la OTAN que están todos los días sufriendo, sudando, preocupados porque no pueden llegar al 2%. Y en este sentido, pues Estados Unidos les ha dicho, muy bien muchachos, ¿quieren que sigamos apoyándolos? Perfecto, lo vamos a hacer. Solamente tienen que hacer una cosita, subir al 5% el gasto. Este tipo de información llega a través del propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Él ha asegurado el pasado jueves 3 de abril que su país iba a seguir siendo parte activa de la Alianza Militar Atlántica. Esto era lo único que se sabía. Sin embargo, ahora se sabe muy bien lo que ha sucedido. El mensaje buscaba ser una suerte pues de iniciativa, no de tranquilidad, pero que ha venido ahora sí acompañado de una exigencia que nadie se esperaba. Y todos los países miembros, incluido Estados Unidos, que ni siquiera Estados Unidos llega a estas cifras, tienen que elevar su gasto militar hasta el 5% de su Producto Bruto Interno. Este tipo de declaración ha llegado el día de hoy, poniendo en jaque a absolutamente todos los países, y ahora muchos están planteando si deberían quedarse en la OTAN. Vamos a permanecer en la OTAN, esto afirmó Rubio desde Bruselas, donde se está celebrando el aniversario 75 del bloque. El presidente Trump ha dejado claro que apoya a la OTAN, señaló en el encuentro, pero también añadió, queremos irnos de aquí con una senda realista para que cada uno de los miembros cumpla la promesa de llegar al 5% del Producto Bruto Interno en gasto. Actualmente, para que nos hagamos a una idea, Estados Unidos solamente invierte alrededor del 3,38% de su Producto Bruto Interno en defensa, y es el país que más aporta, hablando porcentualmente, no en cantidad total. De hecho, la mayoría de los países europeos apenas están llegando al 2%, algunos ni siquiera alcanzan ese umbral. El nuevo objetivo propuesto por Rubio, más del doble del compromiso establecido, marca un giro drástico que ha sido recibido con respaldo político, ojo con esto, aunque también con escepticismo sobre su viabilidad. Porque sí, muchos han empezado a preguntarse si realmente esto tiene algún tipo de sentido. Rubio justificó la propuesta apelando a que, oye, las crecientes amenazas globales como la guerra en Ucrania o las tensiones en la región del Indo-Pacífico son amenazas que son tan graves como la gente cree y deben enfrentarse con un compromiso que sea de verdad. Esto terminó expresando, también reconoció que será un reto político para muchos gobiernos europeos con amplios sistemas de protección social, redistribuir los recursos hacia la defensa. En paralelo, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, estamos hablando de Matt Whitaker, acaba de reafirmar el liderazgo de Washington. Ellos han dicho, sí muchachos, bajo el mando del presidente Trump, la OTAN va a ser más fuerte y efectiva que nunca, no nos vamos a ir. Sin embargo, ha dicho que la vitalidad de la organización depende de que cada aliado haga su parte justa. Así que algunos consideran que este es un ataque directamente por parte de Estados Unidos a la OTAN y otros consideran que, claro, si la Unión Europea sale a decir que no van a gastar en recursos porque ya no le van a comprar a Estados Unidos, pues entonces que se preparen porque tienen que comprarle hasta el 5% del Producto Interno Bruto a países como Corea. Y ya les voy comentando esto, no se van a dar abasto los coreanos para venderle a todos los países europeos. Con esta jugada Estados Unidos estaría también volviendo a entrar en el mercado y poniendo en jaque a los países que realmente no están comprometidos, porque ahora lo que va a decir Estados Unidos es que no existe un compromiso realmente. Así que es importante comentar esto. Varios ministros de Exteriores europeos expresaron su confianza en el compromiso estadounidense. Nunca he oído nada sobre el artículo 5 que me preocupara por parte de los estadounidenses, señaló por ejemplo el canciller checo Jan Halapsky. De hecho, el artículo 5 del Tratado de Washington establece que un ataque contra un solo miembro será considerado una agresión contra todos. Esto es la base de los principios de defensa colectiva de la OTAN. Es con lo que sueña, por ejemplo, Zelensky. Por su parte, la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Sternegard, ha calificado a Estados Unidos como un socio muy fiable y sostuvo que gastar más es la única manera de actuar en este momento. Ahora, varios países incluso anunciaron aumentos concretos. Lituania estaba feliz y ha dicho que prevé superar el 5%. Esto es una auténtica locura y han dicho que lo van a hacer de cara al 2026. Finlandia ha asegurado que, oye,
pueden llegar un poquito más allá del 3%, o sea, están fuera, sin contar los gastos vinculados al servicio militar obligatorio. Pero si nos damos cuenta, estamos hablando de números que no acompañan a lo que está siquiera pidiendo Estados Unidos. Pese a todo esto, persiste el recelo por la falta de un mensaje claro y unificado desde la Casa Blanca. Las críticas de Trump a los aliados históricos, la reciente imposición de los nuevos aranceles a todos los socios de la OTAN y los rumores sobre posibles retiros de tropas estadounidenses alimentan todavía más la incertidumbre. El propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha salido al frente y se vio obligado a aclarar que no hay planes para una retirada repentina de tropas estadounidenses en Europa, aunque ha admitido que Washington busca centrar más atención en Asia. Entonces, ¿esta meta es alcanzable? Para el internacionalista Ramiro Escobar, esta exigencia debe leerse dentro del sistema político que está provocando Donald Trump a nivel global. Él señala que varios países europeos están comenzando a asumir que Estados Unidos ya no es el socio de siempre y se están planteando caminos hacia una defensa autónoma. Esto es lo que realmente está sucediendo y que no se dice en los medios. Curiosamente, Estados Unidos acaba de poner en jaque a absolutamente todos los países de la OTAN. Y no solamente con aranceles, también con una solicitud de gasto del 5%. Y claro, a esto se suma un hecho bastante preocupante, y es que Estados Unidos también ha cargado contra Ucrania. Bueno, Estados Unidos le acaba de lanzar el golpe más fuerte, contundente e inesperado a Ucrania. Un alto funcionario de Donald Trump, ahora vamos a ver de quién se trata, acaba de destapar toda la corrupción en Ucrania. Sí, así como lo han escuchado, este es un escenario complicado porque esto lo ha dicho nada más y nada menos que el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Estamos hablando de Scott Bessent. Él ha afirmado en una entrevista que la corrupción en Ucrania es uno de los factores que socavó el acuerdo de minerales entre Washington y Kiev. Él mismo ha comentado que sobre el acuerdo de minerales con Ucrania no ha sido firmado, lo ha reconocido. De hecho, ha subrayado que se trata de un esquema en el que ambas partes ganan. Es una auténtica asociación económica. Ellos ponen activos, nosotros ponemos préstamos de nuestros bancos en el extranjero, ponemos conocimiento técnico estadounidense y no ganamos dinero a menos que ellos ganen dinero, terminó asegurando. En este contexto, el funcionario le preguntó de manera retórica al periodista si sabía a quién no le gustaba en Ucrania el acuerdo propuesto por Donald Trump, y ahí se destapó todo el tema de la, como hemos comentado, corrupción en Ucrania. Él ha dicho a la gente con la mano en la caja, porque regulábamos el flujo del dinero. Esto terminó respondiendo el propio Bessent. Él ha dicho, así que creo que eso es parte del fallo. Tengo esperanzas en que fuera un fallo y no una característica del sistema, y que eso ya se esté o se logre solucionar. Terminó indicando, expresando su esperanza de que se firme el acuerdo sobre minerales. Sin embargo, el propio funcionario ha expuesto las mentiras de Zelensky. Sí, él mismo ha comentado en realidad que el tema de los acuerdos, de las tierras raras, al menos se ha dado en tres oportunidades donde Zelensky dijo que iba a firmar y no cumplió su palabra. De hecho, en esa entrevista, también el alto funcionario ha dicho que existen diferencias entre lo que se está comentando, hay diferencias entre las partes. Por ejemplo, el funcionario estadounidense le preguntó a Zelensky qué iban a decirle a los reporteros que estaban esperando afuera cuando se suponía que ambos en la capital ucraniana el 12 de febrero se estaban reuniendo para firmar. Entonces él dijo, diles que voy a firmar el acuerdo en Múnich. Relató en una conferencia en lo que sucedió de la seguridad en Múnich, celebrada 2 días después, en donde se supone se iba a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con el secretario de Estado, Marco Rubio. Entonces, sin embargo, el entrevistado explicó que, dicho sea de paso, le dijeron eso a la prensa, le dijeron eso a la comunidad internacional y no se firmó allí, porque él ha dicho que hubo muchas idas y vueltas, y agregó a la semana siguiente que la parte ucraniana estaba rogando por ir a la Casa Blanca para firmar allí. Sí, después dijo que el encuentro en la Casa Oval que se celebró el 28 de febrero se anunció como una ceremonia para la firma del acuerdo. No obstante, Zelensky y el presidente Trump discutieron acaloradamente frente a las cámaras, y el líder del régimen de Kiev abandonó Washington antes de lo esperado. Llegó a la oficina oval y echó a perder lo que debería haber
haber sido lo más fácil del mundo. Se suponía que Zelensky debería presentarse y dar una conferencia de prensa. Tendríamos un almuerzo privado. Se tenía algo en mente. Habría de haberse expresado también sus propias quejas previamente. Esto expuso, señalando que todos los documentos estaban ya sobre la mesa para ser firmados, pero nunca lo fueron. Un escenario complicado realmente, sobre todo tomando en cuenta que el secretario de Tesoro de Estados Unidos también ha dicho algo bastante preocupante, confirmando que Zelensky está atrapado. Sí, lo que ha comentado Scott Bessent en esta entrevista es que él está atrapado y no recibe buenos consejos de sus asesores. Era un artista, una especie de actor de vodevil, una persona corriente que se vio inmersa en una época tensa. Estuvo a la altura de las circunstancias, fue heroico, pero creo que está atrapado y creo que está bajo una tremenda cantidad de presión. Declaró, de igual modo, opinó que todos los funcionarios del gobierno que rodean a Zelensky, en realidad hay algunos que son buenos y hay los que no son perfectos, porque el líder del régimen de Kiev no está recibiendo buenos consejos. De hecho, el funcionario habló sobre el acuerdo de minerales con Ucrania, que aún no ha sido, como hemos dicho, firmado. Él ha recordado que Zelensky se negó a suscribirlo durante la visita que el propio funcionario hizo en Kiev, pero prometió, como dijimos, ¿no?, hacerlo en Múnich. Después dijo que bueno, en Múnich no, después en la Casa Blanca tampoco. El alto funcionario ha terminado diciendo que esto solo es una clara demostración de, como hemos dicho, la triste realidad que se vive en Ucrania, una corrupción galopante y que ha llegado la hora de revelar. Ahora, la pregunta cae por su propio peso. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Quién es la gente con la mano en la caja? ¿Quiénes son los que se están negando a que se dé este acuerdo, como al menos dice el secretario de Tesoro de Estados Unidos? Pero esto no es lo más preocupante, a pesar de que es bastante alarmante, y es que resulta que en Ucrania estarían recurriendo a las drogas para devolver a sus soldados al frente. Así como lo acaban de escuchar, médicos ucranianos usan ketamina en el tratamiento de soldados para reducir el periodo de terapia y lograr que regresen al frente lo antes posible. Esto ha reportado el medio Independent. De hecho, el artículo recoge por qué se está usando este tipo de sustancia para devolver a la vida real a los muertos vivientes de Ucrania. De acuerdo con el reporte, la ketamina permite tratar a pacientes con trastorno de estrés postraumático más rápidamente en comparación con las terapias tradicionales. En detalle, el diario señala que la ketamina se aplica en un hospital psiquiátrico ubicado en las afueras de Kiev. La directora del centro médico, la neuróloga Ksenia Bostinilla, ha declarado que la terapia tradicional puede durar hasta 5 años, pero el uso de esta sustancia, de esta droga, bajo supervisión de médicos, da, unos resultados rápidos. Durante la terapia, los pacientes a menudo están con los ojos vendados y llevan auriculares con música relajante. Buscamos constantemente más herramientas que puedan utilizarse. No se trata solamente de las terapias cognitivo-conductuales. La psicoterapia clásica puede durar 2, 3 o 5 años. Así que necesitamos encontrar algo que funcione rápidamente. Esto terminó afirmando la funcionaria. De hecho, la propia Bosnilla ha explicado que la posibilidad de obtener resultados rápidos explica el interés de los médicos en el uso de este tipo de sustancias. Necesitamos la terapia psicodélica porque necesitamos que la gente vuelva al frente más rápido, terminó agregando, en una situación de premura y que demuestra que la triste realidad en Ucrania es que no hay cómo llenar el vacío, no hay cómo llenar la ausencia de soldados, y en este caso, también lo comentamos en anteriores videos, lo único que hacen es rotar entre los heridos y entre las personas que han sido al final absorbidas de manera forzosa en esta situación que ya ha sido denunciada en anteriores ocasiones, incluso por la propia administración rusa, de la famosa situación forzosa, ¿no?, el reclutamiento de gente de manera obligatoria. Dicho sea de paso, también hay una noticia al respecto que no ha podido ser confirmada del todo porque obviamente está dentro de dominio de territorio ucraniano, donde se comenta que tristemente
recientemente ha fallecido una persona a raíz de este reclutamiento forzoso porque simplemente pues se negó, ¿no?, a ser parte de esta situación. Ahora, con todo esto en mente y tomando en cuenta lo que está sucediendo, el propio medio Independent acaba de precisar que hasta el 80% de los militares que se someten a este tratamiento en el hospital mencionado luego regresan al campo de batalla. Y sí, la afirmación es triste y de hecho el propio titular es bastante llamativo, decir que devuelven a la vida real a los muertos vivientes en Ucrania. A todo esto, las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo una gran falla y sobre todo una gran falta de militares, mientras numerosos ucranianos no desean alistarse o desertan en masa. Se reporta que la fatiga de la guerra y las disputas de los comandantes se observan también en las tropas. En estas circunstancias, las autoridades ucranianas recurren a la movilización forzosa y, según reportes, no están respetando los términos en los que son contratados sus propios militares. De hecho, muchos van más allá, diciendo que los ucranianos ni siquiera le están pagando a los mercenarios. Esto sin tomar en cuenta que en este momento, mientras hablamos, existe una gran cantidad de personas que necesitan de atención y simplemente no la están consiguiendo. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.